Muy bien, buenos días con todos. Gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar a ustedes este día. Feliz Día del Padre a esos hombres esforzados, valientes, a esos hombres que han podido sacar adelante a sus familias, que siguen esforzándose por sacar adelante a sus familias. Así que un abrazo, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios les permita sacar adelante esos hijos, esas familias. El ser padre, el ser jefe de familia es una tremenda responsabilidad. Así que un saludo especial a los padres de la Misión Cristiana Vive, nuestra iglesia. Y vamos a seguir este domingo con el tema de la salud mental y la Biblia. Y justo cuadra con este día porque en mis 30 años de trabajar con personas y ya 10, 12 años trabajando como coach en desarrollo humano, compruebo una y otra vez que mucho del equilibrio emocional de una persona depende cómo fue su relación con papá. El tema del papá, el tema de la relación con el papá o la falta de relación con el papá, el tema de un papá ausente, afecta mucho la parte emocional. Así que vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de un super papá. Acabo de dictar una conferencia muy temprano para Electroperú a los papás que están en el Mantaro trabajando en la central eléctrica, y cómo hay una necesidad enorme de hablarle a los hombres sobre paternidad. Así que vamos a hablar de paternidad esta mañana y vamos a pedirte que nos acompañes en oración. Padre, en el nombre de Jesús pongo esta palabra en tus manos. Tú que sabes, Señor, cómo estamos cada uno de nosotros, ven al encuentro de nuestra necesidad, que podamos escuchar tu voz, Señor. Oramos para que tomes el control de este tema y puedas hablar, ministrar en esta mañana especial. Gracias, Señor, por darnos la salud y la vida, que esta mañana podamos tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Te damos la gloria y la honra, siempre esperamos lo mejor de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar al tema de un super papá, y en realidad cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que la Biblia en realidad es un libro de paternidad. Si hay una palabra que resalta una y otra vez en la Biblia es la palabra paternidad. La palabra padre se menciona 1419 veces. 1419 veces. Si no me cree, cuéntelas. Pero así es, 1419 veces, así que papá, papá y papá, una y otra vez se menciona la palabra padre, porque la Biblia es un libro de paternidad. Y en realidad, la esencia de la salvación, el meollo de la salvación es salir de una paternidad y pasar a otra paternidad. Esa es la esencia de la salvación. ¿Cuál es la esencia de la salvación? El hombre, por el pecado, está bajo la paternidad del diablo. Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así que hay una paternidad que el diablo tiene sobre la gente, sobre el hombre. La salvación consiste en salir de esa paternidad, lo que en el derecho romano se llamaba la patria potestas. Salir de la patria potestad del diablo y pasar a la patria potestad, al poder de otro Padre que es Dios. Por eso en Juan capítulo 1 verso 12 resume la salvación así, hablando de recibir a Cristo, dice, mas a todo lo que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Esta es la salvación. Los que creen en Jesucristo, los que reciben a Cristo, reciben un poder. ¿En qué consiste ese poder? El poder de ser llamados hijos de Dios. Salir de la patria potestad del diablo y pasar a la patria potestad de Dios. Esa es la salvación, tener a Dios como Padre. Por eso ahora nosotros podemos decir Abba Padre. Y Jesús cuando enseñó a orar, enseñó a decir Padre nuestro. Así que es un tema de paternidad. La paternidad es un tema muy importante en lo espiritual, pero también en lo emocional, porque estamos en la serie Biblia y Salud Mental. Hace, ya perdí la cuenta, 18, 19 años, escribí un libro que se titula, porque todavía lo seguimos imprimiendo, que se llama Restauración de la Personalidad. En este libro
Hablamos diferentes aspectos que afectan la personalidad, que distorsionan la personalidad. Y en el capítulo 6 hablábamos de la imagen paterna. A través de mi experiencia de consejería, de pastor, observé que muchos de los problemas de orden emocional tienen un problema de orden de paternidad, una mala relación con el papá. Esto lo escribí hace años, producto de la experiencia. Han pasado los años y me sorprendo al ver cómo hay cantidad de investigación, cantidad de información científica, donde neurocientíficos, psiquiatras, psicólogos, universidades, no pastores, no religiosos, gente de ciencia, han investigado cómo afecta el papá en la formación de una persona. Así que lo que yo escribí hace 18, 19 años por mi experiencia empíricamente, ahora se comprueba por la ciencia que es así. El padre es fundamental cerebralmente hablando. Emocionalmente hablando, el padre es clave para la vida exitosa. Por ejemplo, hay un señor que se llama Stephen Polter. Stephen Polter es un científico, un neuropsiquiatra. Ha investigado cómo afecta el papá en el desempeño laboral. O sea, mucho del desempeño profesional de una persona, cuán estable sea, cómo maneja sus relaciones con el jefe, cómo maneja sus relaciones con los compañeros, dice Stephen Polter, a través de muchas investigaciones, que depende mucho del papá. Esto lo hizo un científico y por ejemplo, te voy a dar otros datos. Hay una doctora, no te quiero cansar con mucha información científica, porque esta no es una charla científica, pero te voy a sustentar lo que dice la Biblia con descubrimientos que han hecho científicos de repente no creyentes, la gran mayoría. Por ejemplo, hay una doctora, Melanie Mollers, de la Universidad Estatal de California en Fullerton, que ha investigado y dice que los hijos que tuvieron mala relación con el padre son más vulnerables al estrés. O sea que hay una relación entre estrés y paternidad. Los niños que tuvieron una mala relación con el padre son más vulnerables al estrés. Esto lo dice una científica de la Universidad de California, ¿no? Hay otras investigaciones, por ejemplo, acá tengo otra de esta misma doctora Mollers, que dice que los hombres o personas que tuvieron malas relaciones con sus padres en la niñez tienen mayores problemas para enfrentar la adversidad. O sea, no tienen la fortaleza de carácter para enfrentar la adversidad, se derrumban frente a la adversidad, producto de no haber tenido una buena relación con el papá. Hay otro estudio de 3 doctores, Lamplek y Levine, dicen que el papá fortalece la seguridad y la confianza en el niño y que esto lo capacita a enfrentar mejor la frustración. Esto lo dicen científicos, que el papá marca de tal forma a una persona que puede enfrentar mejor la frustración, o sea, las derrotas, las pérdidas de la vida, ¿no? Hay otro doctor, el doctor Radin, que dice que la clave son 2 palabras, cercanía y calidez. O sea, un padre cercano, un padre que está ahí, un padre que está ahí presente, pero que es cálido, que es afectuoso. Dice este doctor Radin que esta cercanía y esta calidez del padre desencadena un mejor desarrollo social de los hijos. Es decir, el hijo que fue formado por un padre cercano, estaba cerca y cálido, tiene un mejor desempeño social, se desempeña mejor en sus relaciones interpersonales. Mira cuánta información. Acá tengo otra información de un doctor Mitchell, que es muy conocido, es muy famoso, el doctor Shoda y el doctor Peik, que dice que los hijos que tuvieron un padre involucrado, ¿qué significa un padre involucrado? Un padre que los cambió, que los atendió, que les hizo el desayuno, que los cargó, que les ayudó con las tareas, o sea, se involucró en la vida del hijo. Los hijos que tuvieron padres involucrados tienen mayor probabilidad de tolerancia al estrés y la frustración.
Mayor tolerancia al estrés y la frustración producto de haber tenido un padre que estuvo involucrado en la vida, en el desarrollo, en la crianza de estos niños. Mira cuánta información interesante que nos muestra qué importante es la presencia, qué importante es el rol del papá en la vida de una persona. Este mismo doctor Mitchell, que ha estudiado mucho el tema de la paternidad, mira lo que dice en una investigación. Él dice que los niños que tuvieron un padre cercano, involucrado, son más juguetones, son más ingeniosos, son más hábiles y son más atentos para resolver problemas y manejan mejor sus emociones y sus impulsos. Mire cómo el área emocional, el manejo de las emociones, el manejo de los impulsos, el control de los impulsos se desarrolla mejor con un padre involucrado con el hijo. El factor papá, el tema del papá, la importancia del papá en el desarrollo emocional, en la estabilidad emocional de una persona. Otro doctor de los Estados Unidos, el doctor David Popen, él dice que los niños, y él dice con estas palabras, dice, los niños que se han beneficiado, es un beneficio, se han beneficiado con la presencia de un padre interesado en su vida emocional y personal, tienen mayor coeficiente intelectual, mejor capacidad lingüística, mejor capacidad cognitiva, son más sociables, tienen mayor autocontrol, tienen menos problemas de comportamiento en la adolescencia, sacan mejores notas y son más líderes. Imagínense, o sea, todos los beneficios de tener un papá presente, involucrado, afectuoso. Esto lo dicen científicos. Esto no lo dicen pastores, no lo dicen religiosos. Son investigaciones de científicos, muchos de ellos no creyentes, la gran mayoría, pero que han descubierto lo que la Biblia ya nos enseña. El ser humano tiene un problema de paternidad, empezando con la paternidad de Dios y trasladado a la paternidad humana terrenal. El problema del ser humano es un problema de paternidad, en lo espiritual y en lo psicológico, en lo natural. Estaba viendo una investigación que es de Estados Unidos, pero yo calculo que acá debe ser muy parecido. El 36% de los hijos crecen sin papá. Es decir, más de la tercera parte de las personas crecen sin un papá, porque el papá se fue, porque se separaron o porque simplemente no está. La tercera parte de los niños están siendo criados sin papá. Creo que en el Perú debe ser muy parecido. Y hay una institución que se llama National Fatherhood. Es un instituto que estudia el tema de paternidad. Dice que la ausencia paterna produce jóvenes violentos y asociables. O sea, asociales, o sea, tienen problemas para sociabilizar. La ausencia paterna produce jóvenes violentos y asociales. ¿Quieres comprobar esto? Agarra 150 pandilleros, violentos, agresivos, las barras bravas, golpe por acá, golpe por allá. Investígalos uno a uno y te vas a dar cuenta que siempre hay una mamá que está detrás, llorándole, yéndolos a ver cuando los detiene la policía, llevándole su comida, yéndolos a buscar a la calle de madrugada. La mamá está. ¿Quién falta? El papá. Y esto es lo que dice esta asociación norteamericana. La ausencia del padre produce jóvenes violentos. Si usted encuentra un joven violento por ahí, lo más probable es que tenga un tema de papá. Ausencia paterna o conflicto con el padre. Estábamos viendo ayer con mi esposa la historia de este muchacho que fundó una barra brava, Misterio, la barra brava de la U, que es una barra violenta, agresiva, y este muchacho fundó la barra, era el líder de la barra brava, y era interesante que hay una escena que es la vida de este muchacho, que tiene un pleito ahí con un hincha de Alianza Lima, y empieza a golpearlo de una manera salvaje. Ya el muchacho estaba inconsciente y seguía golpeándolo con una rabia, con una ira. Cuando pasa el pleito, uno de sus amigos le pregunta y le dice, oye, pero ¿cómo puedes golpear con tanta ira? ¿En qué piensas cuando golpeas con tanta ira? Y este muchacho Misterio responde, pienso en mi papá. O sea, desfogando una ira contenida hacia el papá.
Es lo que dice esta investigación. Ausencia paterna produce jóvenes violentos. Si encontramos un joven violento, lo más probable es que tenga algún tipo de problema con papá. El famoso doctor Jay Dobson, fundador de Enfoque a la Familia, en años trabajando con familias, él dice que la capacidad de controlar los impulsos en general y la agresividad depende de la presencia paterna. La capacidad de controlar los impulsos en general y la agresividad depende de la presencia paterna. Mire cuánta necesidad hay del papá, ¿no? Entonces, hay un tema de papá que afecta, y cuando hablamos de salud mental, de salud emocional, de manejo de las emociones, de manejo del estrés, estamos hablando de que muchos de nosotros hemos sido lamentablemente formados en un ambiente con ausencia paterna o con una mala imagen paterna, y eso nos está pasando la factura ahora que tenemos 30, 40, 50 años. ¿Y por qué soy así? ¿Por qué tengo agresividad? ¿Por qué no sé manejar el estrés? ¿Por qué no sé manejar la frustración? ¿Por qué me peleo con todo el mundo? Estas investigaciones dicen que mucho de esto depende del factor papá. Hay un científico norteamericano, Richard Fletcher, escribió un libro que se llamó El Factor Papá, donde investigó diferentes estudios que se han hecho sobre el efecto del papá y cantidad de información, y llega a la misma conclusión. Dice Richard Fletcher: la clave para el equilibrio emocional lo da el papá. Y esto no quiere decir que la mamá no tenga un rol. Obviamente tiene un rol muy importante, pero el equilibrio emocional depende más del papá, porque cerebralmente el papá y la mamá afectan áreas diferentes del cerebro de sus hijos. Esto lo descubre también las neurociencias, ¿no? Las neurociencias nos van mostrando que tanto el papá y la mamá tienen roles diferentes, por eso se complementan. Ese es el diseño de Dios. Así diseñó Dios. La mamá tiene un rol y afecta ciertas áreas del cerebro del hijo. El papá tiene otro rol y afecta otras áreas del cerebro. Si ambos cumplen su función, el cerebro se desarrolla de una forma equilibrada. Pero la fortaleza de carácter, la fortaleza emocional depende mucho del papá. Así que el factor papá es un factor que lo vemos una y otra vez. Cada vez más descubro, confirmo que el papá es la clave y que los problemas de la juventud son problemas de paternidad. Nosotros tenemos un ministerio de cárceles. Vamos constantemente a las cárceles, no solo a dar charlas, vamos también a llevar desayunos, almuerzos, regalos para los niños. Y tenemos un trabajo allí con mi hermano Juan Manuel, que hacemos un trabajo fuerte en las cárceles. Y nos invitaron en una ocasión a ser jurados porque había habido un concurso interno de teatro, ¿no? Habían preparado obras, habían hecho grupos y habían preparado obras de teatro que reflejaban su realidad. Eran obras de teatro producidas, escritos por ellos mismos. Entonces habían quedado 7 finalistas y nos invitaron para ser jurados. Estábamos con otras personas más de jurado y vimos las 7 obras. Repito, obras preparadas por ellos mismos, por los presos, obras que ellos mismos habían escrito. De las 7 obras, 5 mostraban un padre violento, un padre abusador, un padre borracho. De 7, 5. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Por eso están presos. Por eso son delincuentes normalmente, por eso son agresivos, porque tuvieron mala relación con el papá. Y en estas obras teatrales era evidente que era el problema más generalizado, porque de 7, 5 mostraban un papá violento. Entonces, el tema del papá es fundamental, y esto lo venimos enseñando, predicando hace años que trabajo este tema. Trabajamos la bendición del padre como un evento donde los padres puedan bendecir a sus hijos, porque estoy convencido que lo que le está faltando a mucha gente es ese amor de papá, ese abrazo de papá, esa bendición de papá. Esto lo compruebo una y otra vez. Tenemos un caso en el Perú muy interesante, y yo lo hago público porque también ellos lo hacen público. El caso, por ejemplo, del famoso escritor, periodista Jaime Bailey. Jaime Bailey es una persona muy exitosa, le ha ido muy bien como escritor, como conductor de televisión, pero su vida emocional es un caos, ¿no?
es un desbarajuste, emocionalmente ha sido muy complicado. Él dice que es un suicida potencial, es un suicida en potencia, porque él toma una ensalada de pastillas para dormir en la noche y toma otra ensalada de pastillas para estar despierto durante el día. Y él dice, soy un suicida en potencia, su vida emocional es un caos, está separado, se peleó con las hijas. Como él se peleó con el papá, ahora sus hijas se han peleado con él, han repetido el patrón. Entonces él tuvo pésimas relaciones con su papá. Él cuenta en sus libros, en sus artículos, una mala relación con el papá. Cuando el papá de Jaime Bailey muere, él escribía una página, un artículo en el diario Perú 21. Cuando su padre muere, él escribe un artículo, y el título de este artículo era Ese señor que era mi padre. Así tituló el artículo Jaime Bailey. Ese señor que era mi padre. Te voy a dar unos extractos de este artículo para que tú puedas ver la relación conflictiva que él tuvo con papá. Dice así parte del artículo. Ese señor que era mi padre y ese hijo mujer que era su hijo mayor, éramos lisiados los dos, lisiados del alma, minusválidos de espíritu, enemistados sin remedio, enfrentados hasta el final. Todo en mí despertaba rabia en él, todo en él provocaba desdén en mí. No podíamos ser amigos o aliados, era imposible. Tampoco podíamos ignorarnos, fingir que el otro no importaba, era imposible también. Él vengaba sus frustraciones en mí y yo conocía la desdicha en su mirada de loco peligroso. Sigue escribiendo Jaime Bailey, dice, cuando mi padre murió hace casi 3 años, no sentí nada parecido a la tristeza. Sentí un alivio profundo y una tranquilidad culposa. Ya no sentía ningún dolor. En todo caso, sentí un alivio considerable. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, un lastre que casi acabó por hundirme en el pantano con lagartos y caimanes que fue mi vida con mi padre. Ahora podía caminar tranquilo. El viejo ya no seguiría diciéndome que mis libros eran una basura y que mis programas eran una vergüenza y que la familia estaba asqueada, harta de mí. Mire el dolor, mire la rabia en el corazón de este hombre por su padre. No es raro entonces que su vida emocional sea un caos, que su vida familiar sea un caos. Porque una y otra vez el mismo patrón, mala relación con el papá. Entonces, podría darte cantidad de casos, cantidad de ejemplos de cómo el factor papá es clave para la vida emocional de una persona. Ahora quiero compartirte 5 poderes que tenemos los papás para afectar la vida de nuestros hijos. 5 poderes. Primero, el poder del estar. O sea, estar con ellos cuando más lo necesitan. En esos momentos que son claves para ellos, en esos momentos que son importantes, estar ahí. La presencia, ¿no? En el primer día de clase, su primera actuación, su primer partido de fútbol. Momentos que son claves para ellos, el poder del estar ahí. Marcas una presencia. Aquí está papá. Papá da seguridad, papá da confianza. Es el poder del estar. El segundo poder es el poder del contacto físico, el poder del abrazo, el poder del beso. Tenemos una cultura machista en Latinoamérica que decimos que las mujeres pueden ser cariñosas, pero los hombres no. Los hombres no se besan, los hombres no se abrazan. ¿Quién dice? ¿Quién dice que tiene que ser así? Es una cultura antibíblica, antidios. El poder del abrazo. ¿Cuántos muchachos van por el mundo destruyendo sus vidas porque les faltó el abrazo de papá? ¿Cuántas mujeres se meten con hombres violentos, con hombres que no las valoran porque les faltó el beso de papá, el amor de papá? Entonces el poder del contacto físico. ¿Hace cuánto tiempo papás que me están oyendo no le dan un abrazo a sus hijos? ¿Hace cuánto tiempo que no los apapachas, que no los apachurras? ¿Hace cuánto tiempo que no los besas en la frente? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes contacto físico con tus hijos? Yo sé que para algunos es difícil porque esto viene de atrás, es el patrón que tú también recibiste, pero cambia la historia, cambia los patrones e instala un nuevo patrón en tu familia donde el afecto del hombre sea la clave, porque el hombre, según el modelo de Dios, debería ser la persona más amorosa en casa.
porque el hombre es la imagen de Dios para el hijo. ¿Cómo el hijo, el niño, va a entender el amor de un Dios que no ve si no sabe lo que es el amor de un padre que lo tiene ahí a medio metro de distancia y nunca le da un abrazo? El poder del contacto físico, el poder del ejemplo, el poder del ejemplo. Tus hijos no siempre te van a oír, pero normalmente te van a imitar. Albert Einstein decía, el ejemplo no es una manera de enseñar, es la única. No es una manera más de enseñar, el ejemplo es la única. Puedes hablar mucho, y hablamos mucho, sermoneamos mucho. Ellos tienen que ver cómo vives tú. Si tú quieres implantar patrones de conducta, valores en tus hijos, tienen que verlo, no oírlo. El ejemplo, lo que ven en ti cada día. No hay nadie que te conozca más que tus hijos. Tú puedes hablar muy bonito y tener una buena imagen por fuera, pero el ejemplo es lo que va a marcar. Yo recuerdo cuando murió Nelson Mandela, el famoso líder de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz, considerado un líder de multitudes, un líder mundial, respetado en todo el mundo, homenajeado, premiado, presidente de Sudáfrica. Para todo el mundo, Nelson Mandela es un héroe. Cuando murió, transmitieron su velorio y estaban entrevistando ahí a familiares y entrevistaron a una de las nietas de Nelson Mandela. Y el periodista le dice, ¿qué podrías decir de tu abuelo Nelson Mandela? Y la niña dijo, de 12, 13 años, que fue un gran mujeriego. ¿Qué es lo que recibió la nieta? Que su abuelo fue un mujeriego. Para todos los demás, héroe nacional. Para la nieta fue un mujeriego. El ejemplo que vio ella de su abuelo, tuvo un montón de mujeres. ¿Se da cuenta? El poder del ejemplo. El otro poder es el poder de las palabras. La vida y la muerte está en el poder de las palabras. Y otra vez tenemos un problema cultural. Porque nos han metido en la cabeza antibíblicamente que el hombre no puede ser tierno, que el hombre no puede tener palabras amorosas. Las palabras tienen poder y las palabras del Padre tienen mucho poder. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices a tus hijos, hijito precioso, te amo con toda mi alma? Hijita linda, te amo con todo mi corazón, eres un regalo de Dios, mi amor, te bendigo, preciosa, precioso. Esas palabras son dinamita en lo espiritual y en lo emocional. Las palabras, claro, como tú no recibiste, tienes dificultad para expresar, pero tienes que aprender, pues. Y como vamos a ver después, ¿de quién puedes aprender? Del mejor. ¿Quién te puede enseñar? El mejor. ¿Quién es el mejor padre del universo? Dios. Tienes que aprender a expresar con tus palabras el amor. Y el poder del respeto. El poder del respeto. Respeta a tus hijos. ¿Cómo los respeto? No los insultes, no los ofendas, no los irrites. Dice la Biblia, no provoques a ira a tus hijos. Porque es un faltamiento de respeto. El hecho de que tú estés de mal humor no te da autoridad para que desfogues con ellos, para que insultes a tus hijos. ¿Qué culpa tienen ellos que tienes un mal día o que te levantaste mal? Respétalos para que ellos aprendan a respetarse también. Entonces, vemos que el padre es fundamental. Tan fundamental, y ahora vamos un poco más a la parte bíblica, que mucho se habla de Jacob, ¿no? El famoso embustero, el famoso usurpador, y una vez escuché a un teólogo que decía, hay que reivindicar a Jacob. Hay que levantar a Jacob porque no era tan malo como dicen algunos, porque le han hecho una mala fama y de hecho tenía algunos problemas de carácter Jacob. Pero algo bueno tenía Jacob. Yo estaba pensando hoy en la mañana y me ponía a pensar en Jacob y ¿sabes qué? Él le gustaba hacer las cosas a su manera, era muy voluntarioso. Pero algo bueno tenía Jacob. Valoró la bendición de su padre y valoró la bendición de Dios. ¿Y sabe qué me puse a pensar hoy en la mañana? Que él peleó por ambas bendiciones. Él peleó por la bendición de su padre y peleó por la bendición de Dios. Valoraba el poder de la bendición del Padre y el poder de la bendición de Dios. Y ambas bendiciones las peleó.
Peleó por tener la bendición de su papá y peleó por tener la bendición de Dios cuando le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. Peleó por la bendición de Dios y peleó por la bendición de su padre. Porque él entendía, era voluntarioso sí, pero no era tonto. Él sabía que la bendición del padre le iba a marcar el destino. La bendición del padre es clave. Los judíos dicen que lo que le da identidad a una persona y lo que le da destino es la bendición del papá. Pero muchos en vez de tener la bendición del papá han tenido la maldición del papá. ¿Cómo será importante la bendición del padre? Que el mismo Señor Jesucristo no empezó a cumplir su destino de Mesías hasta que no fue bendecido por su papá. Cuando él fue bautizado, dice la Biblia en Mateo 3:17, en Mateo 3:17 dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Le está dando la bendición. Hijo mío, cumple tu destino de Mesías. Está cumpliendo el mismo ritual que hacían los judíos en el Bar Mitzvah. Cuando el judío cumple 12 años, en la fiesta del Bar Mitzvah, el padre convoca a los invitados, convoca a las familias y bendice al hijo. Para ellos esta bendición del padre es importantísimo. Jacob sabía eso. Jacob sabía la importancia de la bendición del padre, por eso la procuró. Él valoraba la bendición del papá, porque la bendición del papá es clave y el mismo Señor Jesucristo no empezó su ministerio sin haber recibido la bendición. Pensemos en el patriarca José. El patriarca José soportó el desprecio de los hermanos, soportó el ser vendido como un esclavo. ¿Cómo lo habrán tratado como esclavo? Con humillaciones, con golpe, con injusticia. El ser acusado, la injusticia de ser puesto preso injustamente. Él atravesó muchas situaciones difíciles, pero no se quebró. Recuerdan las investigaciones que hemos estado mencionando, que la presencia del Padre nos da fortaleza para soportar la frustración y la adversidad. ¿Por qué pudo José soportar la frustración y la adversidad? Tuvo un padre que lo amó. Dice la Biblia que le hizo una túnica de colores. Eso fue una demostración de amor. Tuvo un padre que lo amó, que lo valoró, que lo bendijo. Esa bendición de su papá, ese abrazo de papá, le marcó el destino de tal forma que enfrentó traiciones, enfrentó lejanía y todas las adversidades y no se quebró, tenía fortaleza emocional. Obviamente que tenía fe en Dios, pero también vemos cómo la presencia del papá afectó la vida de José positivamente. Ahora veamos un caso al revés. Veamos un caso al revés. David, el rey David. Por lo que podemos ver en la Biblia y por los escritos extrabíblicos, dicen que David era hijo ilegítimo. Ahora, él dice en un salmo, en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen que fue producto de un adulterio. Lo que la Biblia muestra es que el papá no lo valoraba para nada. Cuando Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes hijos para ver quién es el rey? Sacó a todos, pero no sacó a David. Y cuando ninguno era, dice, ¿no tienes otro? Ah, sí, tengo al menor que está por ahí. O sea, el papá no lo valoró a David. David tuvo un problema paterno. David tuvo problemas con su papá. Ahora, fíjate cómo fue David como padre. Repitió el patrón. Uno de sus hijos violó a la otra hija. Amnón violó a Tamar. Su otro hijo, Absalón, se le rebela. Su otro hijo, Adonías, se le rebeló. Y Salomón terminó siendo un apóstata. O sea, realmente el hombre conforme al corazón de Dios fracasó como padre. Pero él también tuvo una imagen paterna y él no recibió una buena imagen paterna. ¿Qué hizo David? Lamentablemente repitió el patrón. Y eso muchas veces es lo que nosotros hacemos, repetimos el patrón que recibimos de nuestro papá. ¿Cuál es el desafío? Cambia el patrón. Rompe esa maldición. Cambia el patrón, no importa el padre que hayas tenido. Puedes cambiar la historia de tu familia si decides ser un padre conforme al diseño de Dios, no conforme al diseño que te enseñó tu papá. Cambia el patrón, rompe el patrón, cambia la historia. Sé un super papá, sé un buen padre para tus hijos. ¿Y cómo puedo saber si yo no tengo un modelo? Bueno, aprende del mejor, pues. Aprende del mejor, de Dios. El mejor padre del universo. Y así que te dejo rápidamente algunas pastillitas de cómo es este modelo de padre partiendo del mejor padre del mundo que es Dios. Dios como padre es un padre compasivo.
Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Un padre compasivo. No seas castigador, no seas hostigador, no seas inmisericordia con tus hijos, que porque se equivocaron ya los quieres sepultar. Ten compasión de tus hijos. Dios es un padre compasivo. Dios es un padre generoso. Jeremías 3:19. Jeremías 3:19. Yo preguntaba, dice Dios, ¿cómo os pondré por hijos? Y les daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío. ¿Ah? Padre mío, y te voy a dar, ¿qué cosa? La rica heredad, la tierra deseable. Dale lo mejor a tus hijos. No seas tacaño, no seas mezquino con tus hijos. Sé un padre generoso. Obviamente no los sobreprotejas, no los sobreengrías, pero sé generoso con tus hijos. Estaba viendo que muchos padres van presos por no pasar la pensión a sus hijos. ¿Y sabes qué? Del 100% de los padres sentenciados por pensión de alimentos, o sea, no quisieron dar de ninguna forma, tuvieron que hacerle juicio para que le den de comer a sus hijos. Estaba viendo la estadística, el 40%, solo el 40%, con juicio y todo, dan los alimentos, el 60% no da, ni con juicio quieren darle a sus hijos. O sea, negándole la provisión básica a sus hijos. Claro que tú no vas a llegar a ese extremo, pero sé generoso con tus hijos. ¿Cómo es Dios como padre? Es un padre proveedor. Dice Mateo 6:26. Mateo 6:26 vemos al padre a Dios como un padre proveedor. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Vuestro Padre las alimenta. Provee lo mejor para tus hijos. Trabaja duro para darle lo mejor a tus hijos. Dios es un Dios que disciplina como Padre, que es el otro equilibrio. Es el punto de equilibrio. Dios también disciplina. Dice Hebreos 12, 5 al 6. 12, 5 al 6. Hebreo dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ojo que Dios también disciplina. Dios es amor, 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 sí, pero también te disciplina por tu bien. Entonces también el padre tiene que aprender a disciplinar, a poner el punto de equilibrio. Este es el modelo, el diseño de Dios como padre. Y por último, Dios como padre es un padre que enseña con el ejemplo. ¿Cómo enseña Dios? Con el ejemplo, no con sermones, no con palabrerías, con el ejemplo. Dice Mateo 5:48, dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos como, o sea, Dios, mira, esto es bien importante. Dios nunca te pide que hagas algo que Él no haya hecho antes. Por ejemplo, Dios te dice, perdona, Él ya perdonó. Dios dice, ama a tus enemigos. Jesús oró por los enemigos en la cruz. Dios dice, por ejemplo, tienes que dar y ser generoso. Él es generoso. Dios dice, por ejemplo, tienes que morir a ti mismo. Él murió a sí mismo. O sea, Dios nunca te demanda algo que Él primero no haya hecho. Porque ¿cómo enseña Dios? Con el ejemplo. Y esa es no como decía no es una forma de enseñar, es la única. El ejemplo, dale ejemplo a tus hijos de lo que quieres lograr con ellos. Entonces, otra característica de Dios como padre, Dios es un padre tierno. A los padres les está faltando ternura, apapachar, jugar, no importa que tus hijos tengan 30, 40 años. Dice Isaías 66:12. 66:12 dice, porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río,
y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis, y seréis llevados sobre mis rodillas, y seréis acariciados. Esa palabra acariciados, en el hebreo la palabra sajá, significa divertirse, mirar a los ojos, acariciar, mimar. Dios es un Dios tierno. Dice, te voy a sentar en mis rodillas, voy a jugar contigo, voy a mimarte. Dios es un Padre tierno. Aprende a ser tierno como Dios. No tienes una imagen porque tu padre fue seco, fue duro. Bueno, aprende a ser tierno y dile a Dios que te enseñe. Y por último, Dios es un Padre expresivo. Él expresa. Otra vez el texto de Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Exprésale el amor a tus hijos. El hecho de que seas hombre no significa que no puedas decirles palabras de amor. Hijito precioso, hijita preciosa. Todos los días, no te canses. No te canses, ellos no se van a cansar. De repente en algún momento te van a decir, ya papá, mucho, ya. Como dicen los muchachos, mucho roche, no importa. En el fondo ellos necesitan esas palabras. Aprende a ser un padre como Dios. Ahora yo quiero cerrar porque hemos avanzado con la hora. Porque estamos aquí. Estamos en el 2020, tú ya tienes 30, 40, 50, 60 años. Entonces algunos me están diciendo, pastor, todo eso está muy bonito. Pero yo no tuve un padre que me bendijo, yo no tuve un padre que me abrazó, yo tuve un padre ausente, un padre violento, ¿qué voy a hacer? Estoy frito, estoy ya condenado. No, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y yo quiero cerrar esta transmisión haciendo algo que hacemos en los eventos, pero Dios es un Dios que obra a distancia también. Dios sanó al hijo del centurión a distancia, así que podemos hacerlo a distancia. Nosotros terminamos nuestros eventos con la bendición del Padre, bendiciendo a aquellas personas que no tuvieron ese privilegio de ser bendecidos por su Padre. Pero Dios acepta sustitutos. Es un principio bíblico, teológico, la sustitución. Por eso somos salvos, porque tú debiste morir en la cruz, pero Dios aceptó un sustituto. Cuando moría un judío y no había tenido hijos, había la ley del levirato. La ley del levirato decía que si moría un judío sin tener hijos, el hermano debía casarse con la mujer, engendrarle hijos y que eran considerados hijos del difunto. O sea, se aceptaba un sustituto. En la ley del levirato se basa en el principio teológico de la sustitución. Tú vas a leer a los patriarcas pidiendo perdón por el pecado de sus padres. Sus padres no se arrepintieron, pero ellos piden perdón por sus padres porque Dios acepta un sustituto. Usando ese principio, yo quiero ser un sustituto a ese padre que no te bendijo, a ese padre que no te dijo palabras de amor. Así que yo quiero hacer una oración para cerrar esta transmisión. Y si tú que me estás viendo y me estás escuchando, al escuchar este mensaje te quedaste con la sensación, yo no tuve la bendición de papá. Mi papá no me bendijo como dice la Biblia. Yo quiero tomar ese lugar, ser un sustituto y bendecirte con una bendición paterna. Así que te voy a pedir que te concentres, que te enfoques. Vamos a hacer una oración. Yo sé que en tu corazón hay un clamor. Y yo sé que al escuchar este mensaje tu corazón se ha quebrado. Porque mientras has estado escuchando, me has estado diciendo, yo necesito esa bendición. Yo necesito ese abrazo. Y Dios está aquí esta mañana, aceptando un sustituto para que no te quedes sin esa bendición. Así que vamos a entrar en oración. Y quiero tomar el lugar de tu Padre ahora. Para hacer lo que Él quizás no hizo por ignorancia. Quiero bendecirte con una bendición paterna. Así que te pido que con toda la seriedad del caso, entremos en oración ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el mejor Padre del mundo. Qué bueno eres, Señor. Oh, papito lindo, precioso, tenerte como Padre es lo más lindo que puede haber, Señor. Me cambiaste la vida, papá. Conocerte como Padre me cambió la vida.
Tú eres tan bueno, papito lindo, precioso. Yo te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Porque tú me amaste primero. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Porque tú nos amas como un padre se enternece por su bebito. Así nos amas tú a nosotros, Señor. Somos tus bebés. Y Dios quiere que tú sepas que para Él tú eres su bebito, su bebita linda, preciosa. Su corazón se enternece por ti, su corazón se derrite de amor por ti, porque siempre será su bebé. Siempre será su nenita linda, preciosa, siempre. Siempre serás la niña de sus ojos, siempre. Porque Dios te ama como nadie más puede amarte. Y Él es tu Padre. Y Él a través de Jesucristo te da el poder para que seas llamado su hijo. A todos los que recibieron a Jesús, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Si tú vienes a los pies de Jesucristo, recibes un poder, el poder de ser un hijo de Dios y que ahora Dios, el creador del cielo y de la tierra, Él es tu Padre, el mejor Padre del universo y te ama tanto y está tan contento contigo. Ese es tu Padre. Pero ahora yo quiero ministrar sobre ti la bendición que tu padre debió hacerla, pero él no sabía. Así que lo primero que tú tienes que hacer es perdonar a tu papá. Cometió errores, no fue el padre que debió ser. Quizás él fue dañado por su padre, también simplemente repitió el patrón. Así que lo primero que tienes que hacer es perdonar a tu papá por las cosas que él no hizo o que hizo mal. Y dale gracias a Dios porque tuviste un papá y te engendró, falló, cometió errores, hasta te hirió quizás. Quizás él fue herido también y no supo romper esa cadena. Perdónalo, perdónalo. Y ahora yo quiero tomar en el nombre de Jesús autoridad espiritual para ministrar una bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo, Dios acepta un sustituto y yo tomo el lugar de tu Padre para decirte y hacer lo que Él no hizo y no dijo. Y te hablo como tu Padre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero decirte, hijo precioso, hijita bella, mi princesa linda, hermosa, eres tan valiosa, mi amor. Eres un regalo, hijita preciosa, tú vales mucho. Te amo con todo mi corazón, muñeca. Te bendigo, hijita preciosa. Bendigo tu destino. Bendigo tu futuro. Bendigo tus emociones, mi amor, mi reina linda. Hijito bello, mi campeón, mi gordito precioso, te amo con toda mi alma. Estoy orgulloso de ti. Eres un gran hombre, hijo. Te bendigo como tu Padre. En el nombre de Jesús te bendigo, imparto sobre ti la bendición paterna que te da identidad y destino. Alcanza tu destino, hijo precioso, hija amada, alcanza tu destino. Fuiste destinado para hacer proezas en el nombre de Jesús. Recibe tu identidad, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un sacerdote, eres una persona valiosa de gran estima, honorable, esa es tu identidad. Yo confirmo tu identidad y reafirmo tu destino como Padre y te bendigo, precioso, preciosa. No me cansaré de bendecir tu vida, precioso hijo, preciosa hija. Te bendigo una y otra vez como tu Padre. Y recibe esa bendición por fe. Y recibe ese abrazo de Dios, ese abrazo de papá. Oh Espíritu Santo de Dios, abrázalos allí donde están.
Abrázalos allí donde están, Señor. Dales ese amor que no recibieron. Dales ese abrazo, ese beso que no recibieron. Tú eres suficiente, papá. En ti estamos completos. Llena tú ese vacío. Llena tú ese vacío, Padre. Y que te puedan conocer como ese papito precioso que tú eres. Llena ese vacío. Sana esos corazones, Señor. Yo bendigo a esta gente preciosa que me está viendo y oyendo. En el nombre de Jesús imparto una bendición paterna sobre ellos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Te doy gloria, te doy honra, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Amén, Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te ama y Dios es tu Padre. Así que espero que recibas por fe esta bendición, te la apropies y hagas lo mismo con tus hijos si tú eres varón y bendigas a la siguiente generación. Comparte este video, hay mucha gente que necesita oír esto. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos. Hay gente que Dios quiere ministrar a través de este video, así que compártelo para que mucha gente pueda recibir esta administración. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Disfruten el Día del Padre. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga a todos.